Octubre 12 del 2024. 3:17 de la madrugada. Acababa de terminar mi turno cuando la vi corriendo por la calle desierta. Llevaba un vestido de fiesta elegante, zapatos de tacón en la mano, una maleta pequeña, el cabello perfectamente peinado pero con lágrimas arruinando su maquillaje. Corría como si huyera de algo invisible. Se lanzó dentro de mi taxi. «Por favor», dijo entre sollozos, «solo maneja, no importa dónde, solo aléjame de aquí». Miré por el retrovisor esperando ver a alguien persiguiéndola, pero la calle estaba vacía. «¿Está bien? ¿Alguien la lastimó?» «No», respondió, «nadie me lastimó. Esa es exactamente la razón por la que me estoy yendo». No entendí esa respuesta, no en ese momento, pero en las siguientes 6 horas descubriría que a veces las prisiones más crueles son las que construimos con expectativas perfectas, y que esa noche yo no sería solo su taxista, sería el testigo de una mujer recuperando su vida o destruyéndola para siempre. Después de unos minutos, ella habló otra vez. «¿Usted es feliz?», me preguntó de repente. La pregunta me tomó por sorpresa. ¿Feliz? Supongo que sí. Tengo mi familia, mi trabajo. No me puedo quejar. Pero es feliz. De verdad, no porque tenga lo que debe tener, sino porque quiere la vida que tiene. Me quedé pensando. Era una pregunta más profunda de lo que parecía. Creo que sí, respondió honestamente. Hay días difíciles, claro, pero cuando llego a casa y veo a mi esposa, cuando hablo con mis hijos, sí, creo que soy feliz. ¿Por qué lo pregunta? Ella volvió a mirar por la ventana. Porque yo tenía todo, absolutamente todo lo que la gente dice que debes querer para ser feliz, y cada día que pasaba me sentía más vacía. ¿Quiere hablar de eso?, pregunté. Hubo un silencio largo. Pensé que no respondería, pero entonces empezó a hablar. Me llamo... Bueno, no importa mi nombre real. Puedes llamarme Ana. De acuerdo, Ana. Soy Roberto. Roberto, repitió con una sonrisa triste. Gracias por no juzgarme, por solo estar aquí. Es mi trabajo, y a veces escuchar es la parte más importante. Ella respiró profundo. Mi esposo es cirujano cardiovascular, exitoso, respetado, gana muy bien. Tenemos una casa en el mejor barrio, 2 hijos hermosos, 8 y 10 años, ambos en los mejores colegios. Hizo una pausa. Yo era arquitecta, diseñaba edificios, era mi pasión, pero cuando nacieron los niños, él me pidió que dejara de trabajar. Ellos te necesitan, dijo. Mi salario es suficiente para los dos. Y yo lo hice, porque eso es lo que hace una buena madre, ¿verdad? Su voz tenía un tono amargo. Al principio estuvo bien. Me gustaba cuidar de mis hijos, preparar la comida perfecta, tener la casa perfecta, ser la esposa perfecta. Pero luego los años pasaron. Los niños crecieron, ya no me necesitaban tanto. Iban al colegio, tenían sus actividades, sus amigos, y yo me quedé ahí, en esa casa enorme y vacía, esperando. Esperando que ellos llegaran, esperando que mi esposo llegara, esperando que mi vida volviera a tener sentido. ¿Intentó hablar con su esposo?, pregunté. Lo intenté. Le dije que quería volver a trabajar, actualizar mi licencia de arquitecta, buscar proyectos pequeños, pero él se detuvo. Eligió sus palabras con cuidado. No me prohibió, nunca me prohibió nada. Esa es la parte más difícil de explicar. Él solo me convenció de que no era necesario, de que ya teníamos suficiente dinero, de que los niños aún me necesitaban, de que qué iba a pensar la gente. Y cada vez que yo insistía, él decía, ¿no eres feliz? ¿Todo lo que hago no es suficiente para ti? ¿Trabajo 12 horas al día para darte esta vida y aún quieres más? Y yo me sentía egoísta, ingrata, porque tenía razón, ¿no? Yo tenía todo, una casa, seguridad
hijos sanos, un esposo fiel que me daba todo lo material que necesitaba, excepto lo único que realmente necesitaba, sentir que yo todavía existía, no solo como esposa, no solo como madre, como yo. Esta noche fue la gota que derramó el vaso, continuó Ana. Hubo una cena elegante con colegas de mi esposo, doctores, sus esposas, gente importante. Yo tenía que estar perfecta, como siempre. Me pasé todo el día preparándome. El vestido correcto, el maquillaje correcto, la sonrisa correcta. Practiqué conversaciones en mi cabeza, temas seguros, nada controversial, nada que pudiera avergonzar a mi esposo. Y llegamos al restaurante. Y todo iba bien. Yo sonreía, ascendía, hacía los comentarios apropiados en los momentos apropiados. La esposa perfecta del doctor perfecto. Hasta que alguien me preguntó, ¿y tú, Ana, a qué te dedicas? Su voz se quebró. Y yo abrí la boca para responder, para decir, soy ama de casa, como siempre. Pero en ese momento algo dentro de mí se reveló y dije, era arquitecta, diseñaba edificios comerciales. Dejé de trabajar cuando nacieron los niños, pero estoy pensando en volver. El silencio en la mesa fue incómodo. Mi esposo se puso tenso a mi lado, pero yo continué, como si algo en mí se hubiera desbloqueado. De hecho, he estado actualizando mi portafolio y hay un proyecto de viviendas sociales que me interesa mucho. Creo que podría ser una diferencia real. Mi esposo puso su mano sobre la mía, fuerte, demasiado fuerte. Mi esposa tiene muchas ideas, dijo con una risa que no llegó a sus ojos. Pero con 2 niños pequeños no es el momento apropiado. Tal vez cuando sean más grandes. Y todos asintieron, sonrieron, cambiaron de tema. Y yo me quedé ahí sentada, sintiendo cómo mi mano dolía bajo su agarre, sintiendo cómo mi voz desaparecía otra vez. Cuando llegamos a casa, él no gritó, no se enojó. Eso habría sido más fácil. Solo dijo con esa voz calmada que usaba, Ana, ¿por qué haces esto? ¿Por qué tratas de avergonzarme frente a mis colegas? ¿No te das cuenta de lo ridículo que sonaste? ¿Arquitecta? ¿Como si pudieras simplemente volver después de 12 años? Nadie te va a tomar en serio. Eres una ama de casa de 38 años sin experiencia reciente. ¿Crees que alguien te va a contratar? Solo vas a humillarte a ti misma y a mí. ¿Y sabes qué fue lo peor, Roberto? Que una parte de mí le creyó, porque había repetido esas palabras en mi cabeza tantas veces que sonaban verdad. Pero otra parte de mí, una parte pequeña, que había estado dormida por años, se despertó. Y esa parte dijo, ¿y qué si tiene razón? ¿Y qué si nadie me contrata? ¿Y qué si fracaso? Al menos habré intentado. Al menos habré sido yo mismo otra vez. Así que cuando él se fue a la ducha, yo hice una maleta. Saqué el dinero que había estado ahorrando en secreto durante años, pequeñas cantidades que él nunca notó, y dejé una nota. Necesito encontrarme. Necesito recordar quién soy. No es porque no los ame, es porque si no hago esto ahora, la Ana que ustedes conocen va a desaparecer para siempre. Y solo va a quedar una cáscara vacía pretendiendo ser feliz. Y salí corriendo, literalmente corriendo, porque sabía que si me detenía un segundo, si pensaba en mis hijos dormidos, si pensaba en la cara de decepción de mi esposo, no tendría el valor. Seguimos manejando en silencio por unos minutos. Entonces su teléfono empezó a sonar. Ella lo ignoró al principio, pero seguía sonando. Y sonando. ¿Quiere apagarlo? Pregunté. No, dijo. Quiero ver. Miró la pantalla. 67 llamadas perdidas, docenas de mensajes. Son de él, dijo. Y de mi madre, y de mi hermana. Todos diciéndome que vuelva, que estoy siendo irracional, que piense en los niños. Abrió los mensajes. Empezó a leer en voz alta. Mi esposo. Ana, esto es ridículo. Ven a casa. Los niños van a despertar y vas a asustarlos. Mi madre. Ana, tu esposo me llamó. Está preocupado. ¿Qué estás haciendo? ¿Tienes una familia? Mi hermana.
Ana, sé que estás estresada, pero huir no es la solución. Piensa en tus hijos. Ellos te necesitan. Ella empezó a llorar. Todos creen que estoy loca. Todos creen que estoy siendo egoísta. Y tal vez tienen razón. Tengo todo, Roberto. Un esposo que trabaja duro, hijos saludables, una casa hermosa, seguridad económica. Hay millones de mujeres que matarían por tener lo que yo tengo. ¿Quién soy yo para decir que no es suficiente? ¿Quién soy yo para querer más? Tal vez el problema soy yo. Tal vez soy yo la que está rota, la que no puede apreciar lo que tiene. Se cubrió la cara con las manos. Llévame de regreso, susurró. Llévame de regreso a casa. Esto fue un error. Fui una tonta. Me detuve en el arcén de la carretera. Me giré para mirarla. ¿De verdad quiere volver?, pregunté. No, admitió entre lágrimas. Pero debo, ¿no? Tengo responsabilidades. Tengo hijos que... Sus hijos tienen una madre, la interrumpí. La pregunta es, ¿qué tipo de madre van a tener? ¿Una que se sacrificó hasta desaparecer y terminó amargada y resentida? ¿O una que tuvo el valor de salvarse para poder darles lo mejor de ella? ¿Y si me arrepiento?, preguntó. ¿Qué si en una semana, en un mes, me doy cuenta de que cometí el mayor error de mi vida? ¿Qué si destruyo mi matrimonio? ¿Qué si mis hijos me odian? ¿Qué si... ¿Y si no lo hace?, respondí. ¿Y si dentro de 10 años sigue sintiéndose exactamente así, vacía, invisible, pero ahora con 10 años más de resentimiento? Viendo a sus hijos crecer con una madre que es solo una sombra, ¿eso es mejor? Mire, yo no sé si lo que está haciendo es correcto o incorrecto. No soy quien para juzgar, pero le voy a decir algo. Su esposo no es un malo. Su familia no es mala. El problema no es que sean malos. El problema es que todos, incluyendo a usted, han olvidado que Ana es una persona, no solo un rol, no solo esposa, no solo madre, una persona con sueños, con ambiciones, con una identidad propia. Y recuperar eso no la hace egoísta, la hace humana. Ana lloró más fuerte. Pero esta vez era diferente. No era desesperación, era liberación. ¿Qué hago?, preguntó. No quiero dejar a mi familia para siempre, pero no puedo volver como si nada pasara. Entonces, no vuelva como si nada pasara. Vuelva con condiciones, con límites, con una conversación real sobre lo que necesita para ser feliz. Y si su familia realmente la ama, van a escucharla. Puede que no sea fácil, puede que tome tiempo, pero van a intentarlo. Y si no lo hacen, entonces esa también es una respuesta. Una respuesta dolorosa, pero importante. Ella se quedó en silencio por largo rato, mirando su teléfono, luego mirando por la ventana. Finalmente habló. No voy a volver. Todavía no. Voy a ir a casa de mi amiga. Voy a quedarme una semana. 2. El tiempo que necesite para pensar con claridad, lejos del ruido. Y voy a llamar a mi esposo. Y le voy a decir que no es que no los ame, es que necesito amarme a mí también. Y que si él puede entender eso, si podemos construir un matrimonio donde yo exista como persona y no solo como un rol, entonces hay esperanza. Y si no puede entenderlo, entonces tendré que tomar decisiones más difíciles. Pero al menos serán mis decisiones. Llegamos a la terminal de autobuses justo cuando el sol empezaba a salir. Ana se bajó del taxi, pero antes de cerrar la puerta, se inclinó hacia adelante. Roberto, dijo, gracias. No por llevarme. Gracias por recordarme que no estoy loca, que está bien querer ser más que un rol. Cuídese, Ana, y sea quien necesite ser, no quien otros necesitan que seas. Ella sonrió. Una sonrisa real por primera vez en toda la noche. Voy a intentarlo. Cerró la puerta, tomó su maleta y caminó hacia la terminal sin mirar atrás.
Pasaron 4 meses. No pensé que volvería a verla. De hecho, durante semanas me pregunté qué habría pasado con ella. ¿Habría vuelto con su esposo? ¿Se habría arrepentido? ¿Sus hijos la habrían perdonado? Y entonces, una tarde de febrero, mientras esperaba en una fila de taxis en el centro, la vi. Caminaba por la acera. Llevaba ropa profesional, pantalón, blusa, zapatos cómodos, su cabello más corto, y llevaba una carpeta grande bajo el brazo. Pero lo que más noté fue su cara. Tenía una expresión que no había visto aquella noche. Paz. Toqué el claxon suavemente. Ella volteó, me reconoció y su cara se iluminó. Se acercó. ¿Roberto? Preguntó incrédula. Ana, respondí. No puedo creer que seas tú. ¿Puedo subir un momento? Por supuesto. Subió al taxi, nos quedamos ahí, estacionados, hablando. Entonces, ¿qué pasó después de aquella noche? Estuve 3 semanas en casa de mi amiga. Lloré mucho, dibujé mucho, recordé quién era yo. Después llamé a mi esposo. Tuvimos la conversación más difícil de nuestro matrimonio. Le dije exactamente lo que necesitaba. Y él no lo entendió. No al principio. Dijo que yo estaba siendo dramática, egoísta, que estaba destruyendo nuestra familia por un capricho. ¿Y qué hiciste? Le dije que no era un capricho, que era supervivencia, y que si no podía entender la diferencia, entonces tal vez nuestro matrimonio no era lo que yo pensaba que era. Eso lo asustó. Realmente lo asustó. Por primera vez en 15 años, se dio cuenta de que podía perderme. No porque dejara de amarlo, sino porque finalmente me amaba lo suficiente a mí misma para no aceptar menos de lo que merecía. Y, y fuimos a terapia, los dos. Y fue duro, Roberto, muy duro. Tuvimos peleas que debimos haber tenido hace años. Dijimos cosas que dolieron. Pero también nos escuchamos. Realmente nos escuchamos por primera vez en mucho tiempo. ¿Y ahora? ¿Son felices? Ella hizo una pausa pensativa. Estamos trabajando en ello. No es perfecto. Algunos días son difíciles. Él todavía tiene momentos donde vuelve a sus viejos patrones. Y yo todavía tengo momentos donde dudo de mí misma. Pero ahora tengo esto, dijo, levantando la carpeta. Acabo de firmar mi primer contrato en 12 años. Un proyecto pequeño, una casa unifamiliar. Pero es mía, mi diseño, mi trabajo, mi identidad. Y esta noche voy a llegar a casa. Voy a cenar con mi familia. Voy a acostar a mis hijos y voy a besar a mi esposo. Pero la diferencia es que ahora lo hago como Ana, no como un personaje que estoy interpretando, como yo misma. ¿Tus hijos? ¿Cómo lo tomaron? Fue difícil al principio, admitió, especialmente para mi hijo mayor. Estaba enojado, confundido. Me preguntó por qué no era suficiente para mí, por qué necesitaba más. Y le expliqué. Le dije, no es que no sea suficiente. Eres todo para mí. Pero mamá también necesita ser algo para mamá, para poder ser la mejor mamá para ti. No lo entendió inmediatamente, pero poco a poco está empezando a entenderlo. ¿Y sabes qué me dijo la semana pasada? ¿Qué? Mamá, estoy orgulloso de ti. Cuando sea grande, quiero casarme con alguien que tenga sus propios sueños, como tú. Ella se limpió una lágrima. Eso lo vale todo. Se bajó del taxi, pero antes de cerrar la puerta me miró una última vez. Aquella noche, cuando me recogiste, pensaba que estaba huyendo de mi vida. Pero no estaba huyendo. Estaba corriendo hacia mí misma. Y necesitaba a alguien que me recordara que eso estaba bien. Gracias, Roberto, por ser ese alguien. Esa noche cambió algo en mí también, porque me hizo pensar cuántos de nosotros estamos viviendo vidas que lucen perfectas desde afuera, pero nos están ahogando por dentro. Ana no tenía un esposo violento, no tenía una vida terrible. De hecho, tenía exactamente lo que la sociedad dice que debes querer, pero le faltaba la única cosa que realmente importa: sentir que su vida era suya.
Y eso es lo que muchos no entienden. No se trata de ser egoísta, se trata de reconocer que no puedes dar desde un lugar vacío. No puedes ser una buena madre si has olvidado quién eres como persona. No puedes ser un buen esposo o esposa si has desaparecido en el rol. No puedes amar a otros plenamente si no te amas lo suficiente a ti mismo para existir como persona completa. Ana no dejó a su familia, dejó una versión de sí misma que estaba muriendo lentamente. Y al hacerlo, salvó no solo a Ana, salvó a su matrimonio, salvó a su relación con sus hijos, porque les dio algo mucho más valioso que una madre que se sacrifica en silencio. Les dio una madre real, completa, humana, con sueños, con ambiciones, con una identidad propia. Y enseñó a sus hijos, especialmente a su hija mayor, que está bien querer más, que está bien tener ambiciones, que el amor no significa desaparecer. Esa madrugada, cuando ella corrió a mi taxi, no estaba huyendo de su familia, estaba corriendo regreso a sí misma. Y a veces, eso es lo más valiente que alguien puede hacer. Esta es la historia de la mujer que huyó a las 3 de la mañana. No de un peligro, sino de una jaula dorada. ¿Alguna vez has sentido que estás viviendo la vida que otros esperan de ti, pero no la que tú quieres? Déjamelo en los comentarios. Comparte este video con alguien que necesite escucharlo. Tal vez alguien que está desapareciendo en sus roles y necesita permiso para ser persona otra vez. Suscríbete al canal. Nos vemos en el próximo viaje. Y recuerda, amarte a ti mismo no es egoísmo. Es supervivencia. Maneja con cuidado. Vive con autenticidad. Hasta la próxima.